Dice, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo del 4 al 6 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, mis hermanos? Con su sangre preciosa. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No se siente todavía, permítame. El versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Analicé algunas otras versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas, y ahí no dice que nos hizo reyes. Ahí dice que nos hizo un reino ¿de qué? De sacerdotes. Porque si nosotros tomamos para nosotros de que somos reyes, entonces yo le hago una pregunta a usted: ¿y dónde está su corona? Usted será rey de su casa. ¿Me explico? Entonces hay que poner los pies ¿en dónde? En la tierra, y hay que indagar. Porque reyes, el que está en Inglaterra es un rey nombrado por los hombres. El de España es otro, y hay otros países con reyes. Pero sobre esos reyes está uno que es el Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, el testigo fiel y el que nos lavó con su sangre. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que venimos a ser un reino de sacerdotes, personas que ministramos delante de Dios las cosas relacionadas con Dios sobre esta gracia en Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y observamos al pueblo judío, el pueblo judío ministraba directamente delante de Dios, ofreciendo ofrendas y sacrificios de paz. Lo ministraban a Él. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Ahora nosotros en Cristo Jesús somos un reino de sacerdotes que ciertamente le ministramos a Él. Pero hay algo más, mis hermanos, que usted y yo debemos de estar haciendo y que debemos de estar ministrando. Y al ministrar eso que Él ordenó que hagamos, nosotros le ministramos a Él para gloria de su nombre. ¿Sí me explico, mis hermanos? Personas que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero de Dios para ministrar las cosas del Señor. Yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que debemos de ministrar? Usted, si me contesta a Dios, es correcto, es cierto, pero hay algo más en todo esto. La antepenúltima vez que prediqué en este lugar, predicaba del sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y la última vez predicaba de no descuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan de ello? Que leímos lo que Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti con la imposición de las manos del presbiterio. Y también le encargó que avive el don que estaba en él por la imposición de las manos de Pablo. Entonces, no descuidar el don, no descuidarlo. ¿Por qué? Porque al no descuidarlo, nosotros estamos ministrando lo que el Señor nos ha encargado. Y hablaba en esa ocasión de que debemos nosotros de avivar ese don, de no descuidarlo. Y recuerdo que hablábamos de 3 puntos con lo cual avivamos el don de Dios en nuestras vidas. Número 1, decíamos la comunión con Dios en oración. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? El orar a Dios, la comunión con las Escrituras, el leer las Escrituras, y también la alabanza y la adoración.
Si un cristiano está haciendo eso, es decir, está orando, está leyendo la palabra y está viniendo a la casa de Dios a alabarlo y a bendecirle, esa persona en su interior corren ríos de agua viva, aleluya. Esa persona está avivada, ¿por qué? Porque se lo está pidiendo a Dios en Cristo Jesús. Esa persona tiene ganas de venir al santuario a aplaudirle al Rey, aleluya, a cantarle a Él, aleluya. Esa persona está avivada porque está en comunión con Dios. Si usted no tiene oración, no tiene lectura, a usted se le va a hacer pesado, decíamos aquella ocasión, el venir a la casa de Dios para adorarlo y bendecirle. ¿Sí me explico, mis hermanos? Pero cuando hay oración, cuando hay lectura de la palabra, cuando lo alabamos, nuestro espíritu está avivado y de nuestro interior fluyen ríos que corren para vida eterna, aleluya. Amén. ¿Cuántos avivados hay aquí? Amén. ¿Cuántos avivados hay aquí, mis hermanos? A ver, dale gloria al Rey, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y el Señor ministraba mi vida y me inspiraba acerca de esta predicación que di aquel domingo, hace 2 domingos atrás. Y el Señor me inspiró y me dijo: hay algo más que produce un gozo inefable en ti, si tú lo estás haciendo. Y yo le decía: ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y me puse a buscar, porque ciertamente el orar a Dios, el leer la palabra y el alabarlo y adorarlo, ciertamente nuestro espíritu, nuestra alma se regocija en su presencia. Pero hay algo más. ¿Qué es ese algo más, mis hermanos? Por eso les decía, ministrando lo que Dios nos ha dado. Sí, le ministramos a Él, pero ¿a quién le ministramos? ¿O a qué le ministramos para comprobarle a Él que le estamos ministrando lo que Él nos ha ordenado? Abramos la escritura en Marcos capítulo 16. ¿De qué sirve, mis hermanos? Oiga bien lo que voy a decir. ¿De qué sirve que nuestro espíritu esté avivado, que tengamos oración, que estemos leyendo la palabra? ¿De qué sirve si no, oiga bien, si no hacemos lo que Dios nos ha mandado? Podemos decir que caemos en un egocentrismo. Y les decía, hay algo más que produce un avivamiento tremendo en tu vida si tú lo haces. Marcos capítulo 16 lo tenemos, mis hermanos. Oiga bien, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Con una vez me dicen que están listos. Dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo, mis hermanos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? Y sanarán. Versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20: ¿qué hicieron los discípulos? Y ellos saliendo, ¿qué hacían, mis hermanos? Predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esa es la gran comisión. Si usted en verdad quiere estar en verdad avivado, predique el evangelio a un alma perdida. Gánesela para Cristo. Y cuando usted vea a esa persona que entra al redil, es decir, que aceptó al Señor y que empieza a alabar a Dios, tú vas a ver el fruto de tu trabajo, aleluya, y te vas a gozar y te vas a regocijar, y el fuego te va a estar quemando y lo vas a querer llevar a otra nueva persona para que reciba la gracia y el perdón de Dios. Pero si sabemos mucha palabra y no cumplimos la gran encomienda, entonces caemos en el egocentrismo. Entonces nosotros mismos decimos: este no va a entrar y este sí, a este no le hablo y a este sí. La palabra dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la gran encomienda, iglesia. Y eso produce, si te ganas un alma para Cristo, produce un gozo inefable en ti, y nadie te lo puede quitar. Pablo le dijo a los de Corinto: corona mía y gloria mía. ¿Sabe por qué? Porque Pablo trabajó con los corintios hasta llevarlos a un pleno conocimiento de quién era Cristo Jesús. Por eso él decía: corona mía, el pueblo de Corinto de aquel tiempo. Ganarse un alma, mis hermanos, produce un tremendo avivamiento en tu alma y en tu vida. Ganarse un alma produce un gozo en tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que solamente nos estamos enfocando en nuestra familia, y les predicamos y le estamos diciendo a nuestra familia, y un rotundo no recibimos de ellos. Pues hagámosles como hizo Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le estaba predicando a los judíos y los judíos lo estaban rechazando y rechazando? Pablo dijo: limpias están mis manos, se sacudió sus pies y dijo: me voy a los gentiles. Amén. Ellos no quisieron, pero los gentiles, mire, aquí está un grupo de hermanos, aleluya, que por lo que Dios inspiró al apóstol Pablo, estamos aquí, aleluya, en Cristo Jesús. Dale gloria al Rey, mi hermano, en el nombre de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a unas cuantas criaturas, dice la palabra. A toda criatura. A toda criatura, al que tenga la oportunidad de hablar de tu Cristo, háblale de tu Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú también estabas perdido y alguien tuvo el valor de hablarte de Cristo y aceptaste a Cristo Jesús, y ahora estás aquí alabando a Dios, aleluya. ¿No te gustaría ver a alguien más que tú hayas ganado para Cristo, que esté en este lugar alabando y glorificando a Dios? Si ya tienes años predicándole a tu familia, entonces empieza a predicar a los vecinos. Entonces empieza a hacer algo por alguien más. Y cuando menos pienses, el Señor toca a tu familia. ¿Me explico, hermanos? Y sabe una cosa: el ver a alguien de nuestra familia alabando a Dios, que lo hemos ganado, te gozas en el Señor. El tiempo es corto, iglesia. El tiempo es corto, oiga bien. Los países que están ahorita en conflicto, Corea del Norte lanzando misiles, para que me entienda, enseñando los dientes. No crea que los está lanzando nada más por lanzarlos. Si los está lanzando es porque algo tiene bajo la manga. Y está el mundo ahorita sobre qué va a pasar con China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Si China va a bombardear a Taiwán. Está el mundo ahorita que estamos nada más esperando a ver qué va a pasar. Claras señales de que el Señor ya viene por su iglesia, iglesia. Por eso salga a predicar el evangelio a todos aquellos a los cuales el Señor le ponga, predíqueles.
No le predique del movimiento ni del pastor, no. Predíqueles de aquel que tiene poder para perdonar los pecados, aleluya. Predíqueles de aquel que tiene poder y que resucitó. Predíqueles de Jesucristo. Él es el Salvador. A Él sea la gloria. Se piensa que para el 2023 se puede desatar la tercera guerra mundial. Una guerra que muchos lamentablemente están esperando que suceda. Y donde personalmente le estoy orando a Dios que no les permita a esas bestias hacer daño a la humanidad de esa manera. Porque ¿sabe lo que es una ojiva nuclear? Si llega a caer un misil en esta ciudad, con una sola ojiva nuclear nos borra a todos del mapa. Y estamos orando a Dios, como decía nuestro hermano Alfredo, orar por los gobernantes, orar por los presidentes, para que vengan a hacer la voluntad de Dios. Aunque sabemos, oiga bien lo que voy a decir, que todo lo que está pasando se mueve por la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? No es de que sea su perfecta voluntad, pero sí está permitiendo cosas el Señor. ¿A poco es su voluntad que estos 3 varones en Aguascalientes unieron sus vidas? No es su voluntad, pero al final vemos que lo permitió. ¿Y qué tenemos que hacer ante ello? Bendito tu nombre, Señor. Tú sabrás lo que haces. Al final, tú eres Dios. Le podemos decir como el sacerdote Elí, pero no hacer como el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan cuando al sacerdote Elí le dijeron que sus hijos iban a morir? El sacerdote Elí le dijo a aquel profeta: pues Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. Amén. Él es Dios y Él permite lo que Él le place y lo que Él quiere, porque Él es Dios. Él es el Creador, aleluya. Nosotros somos sus criaturas. Pero la diferencia es que en este lugar la mayoría somos criaturas redimidas por la sangre del Cordero de Dios, perdonados por Dios, aleluya, para gloria de su nombre. Bendito el nombre del Rey. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Ya miró la nueva variante que anda ahí? No una variante, sino una cosa que vaya apareció derivada del COVID-19, al cual lo han bautizado con el nombre de cancerbero. Ya lo vio, que en la mitología griega es un perro del infierno con 3 cabezas. Y ya andan ahí diciendo que esto es lo próximo que viene. Un perro del infierno que va a estar golpeando a la humanidad con algo parecido al COVID-19. Como dice nuestra hermana, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Al fin y al cabo, si morimos, para Dios morimos, aleluya, y vivimos. Porque si morimos es por Él, aleluya. Pero al morir en Él, Él nos va a resucitar y nos va a dar vida, aleluya. Bendito el nombre del Rey. Las personas que no tienen a Cristo, y ojalá usted no se haya asustado con ese nombre con el cual han bautizado a la nueva variante que viene. Pero una persona que no tiene a Cristo ve eso, inmediatamente el temor, el miedo entran en el pánico. ¿Y qué es lo que pasa? Se le bajan las plaquetas y entra la enfermedad. Pero nosotros tenemos a Cristo, mis hermanos. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está lavada con la sangre de aquel que lo vence todo, aleluya. Con la sangre del Cristo glorioso. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, aleluya. A Él sea toda la eternidad. Y si por ahí nos llega a tocar el morir, pues podemos decir, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es que, mis hermanos, es ganancia. Aleluya. ¿Sabe que yo le he pedido al Señor que ya me lleve, que ya me recoja? Yo le he pedido a Dios,
Ya, Señor, le digo. Y el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Arrepiéntete, me dijo, de lo que me has pedido. ¿Por qué, Señor? Le dije. Porque te puedo llevar cuando más feliz estés ahí. ¿Me explico? Porque normalmente le pedimos a Dios que nos lleve cuando todo va correcto. Pero cuando estamos bien, estamos en el mejor restaurante, porque no le pides que te lleve ahí. Ahora sí, Señor, llévame. Sí me expliqué, ¿verdad? Todo lo que se está escuchando, iglesia, son señales de la venida de Cristo. La luna se volvió a pintar de rojo hace unos días atrás. Señal tras señal tras señal. Desde el 2020 para acá, un montón de lunas rojas por todas partes. ¿Cuándo se habían visto tantas lunas así? Los científicos ahí sacan conclusiones, científicamente hablando, haciendo a un lado a Dios. Nosotros no sacamos conclusiones científicas, nosotros sacamos conclusiones bíblicas. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y si la Biblia dice que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, el sol iba a dar señales, la luna también, ciertamente es porque el Señor no tarda en venir por nosotros. Cuando el Señor quite a la iglesia, entonces se viene una calamidad contra la tierra y contra los pecadores. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero nosotros vamos al cielo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bendito el nombre del Rey. Entonces, voy a leer dos escrituras. Y oiga bien, ¿a quién debemos de ministrar? ¿A quién? Sí, ministramos a Dios, pero ahí está la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Lo que Dios te ha dado, me voy a adelantar un poquito porque ya me emocioné de más. Lo que Dios te ha dado es para que lo ministres a las personas. Y al ministrarlo tú a las personas, estás ministrando lo que Dios te pidió que hicieras. Al Señor no crea que le interesa la cantidad que damos. Ciertamente es necesario, amén, mis hermanos. Pero lo que le importa a Dios son las almas perdidas. Por eso Él dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Si hacemos eso, entonces nosotros estamos ministrando lo que Él nos ha encargado y lo que Él nos ha confiado. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4. Mi alma te bendice, Dios del cielo. Y no quiero terminar diciendo yo esto, yo aquello, yo hice esto. No. No. Aquí me incluyo. Salgamos a predicar. Obedezcamos a Dios la gran comisión que Él encargó. Esto no se trata de cuánto dinero tienes en el banco. Aquí se va a quedar. Esto se trata de cuántas personas gana para Él. ¿A cuántas le predicas del amor de Cristo? ¿Por cuántos inviertes rodilla ministrando lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos dio el Señor? Dones con su Santo Espíritu. Algunos dones de fe, otros de hablar lenguas, otros de palabra de ciencia, otros de predicar y bla, 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 bla. Esos dones que Dios te dio cuando te selló son para que los ministres a alguien más. ¿Me explico? Vuelvo a repetir, lo que pasa es que solamente nos hemos concentrado en nuestra familia. Años tenemos orando por la misma persona. ¿Y qué del vecino, de tu amigo de trabajo,
de tu compañero de estudio, que de tu maestro, de tu patrón, le has hablado? Es que, hermano, no tengo cara para hacerlo. Es que hice esto. ¿Y acaso tu patrón o tu amigo sabe lo que hiciste? ¿Ellos lo saben? La mayoría no. ¿Usted piensa que yo no he cometido errores? ¿He cometido errores? Claro que he cometido errores. ¿Y lo saben ustedes? No. Y si no lo saben ustedes como mis hermanos, ¿lo sabrá el vecino? ¿O lo sabrá el compañero? Pues a ellos hay que llevarles ¿qué? La palabra. Porque si por errores no se predicase, entonces nadie anduviera predicando. ¿Sí me explico, hermanos? Juan capítulo 4 lo tenemos. Siento que Dios habló, mis hermanos. Yo me hago un lado mejor, que Él hable. Pero almas se están perdiendo. Van a una eternidad, a un castigo eterno. Y la mayoría no estamos haciendo ni aún orando por ellos. No estamos haciendo nada. Algunos peleando con contiendas, que esto, que aquello. Y mientras nosotros estamos discutiendo, almas se están perdiendo todos los días. Juan capítulo 4, lo tenemos. Aleluya. Versículo 35, a ver, léalo por favor, con voz de trompeta, por favor. Vamos. No decís. Porque ya están blancos, ¿para qué? Para la siega. Es decir, levanta tu cabeza y mira, vete a un mercado y ve la cantidad de personas que caminan ahí sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Los campos ya están blancos para la siega. Y bien sabemos que la Ciudad de México, junto con los municipios del Estado de México, pegados a la Ciudad de México, son la región más poblada de todo el mundo. Levanta tu cabeza y míralos. Ya están listos para escucharte, para que me entiendas. Ya están listos para que escuchen lo que Dios tiene para ellos. Algunos lo van a rechazar, no es culpa tuya, pero otros lo van a aceptar. Y aquellos que lo acepten y que los ganes para Cristo, los vas a ver regocijarse en su presencia. Y como consecuencia de ello, tu espíritu se va a avivar y vas a experimentar el verdadero gozo y el verdadero avivamiento. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Dele gloria al Rey. Eso es lo que el Señor me enseñaba, me trataba de decir. Hay algo más que produce un gozo tremendo, o que puede producir un gozo tremendo en tu vida. Y le empecé a decir, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? ¿Ya lo sabes? Y me dijo, pero no lo estás haciendo. Desde ayer, desde antier, estaba alineando este mensaje. Y ayer empecé a predicar a las personas, aquellos a los cuales el Señor me ponía. Porque una cosa es predicarle a la iglesia. Otra cosa muy diferente es el predicar evangelizando a las personas. ¿Me explico? Nos ha ganado el enemigo, hermanos, en cuanto a eso. Y nos ha puesto a discutir entre nosotros. Y no debe de ser así.
Porque no, mientras nosotros perdemos el tiempo en eso, porque al final es una pérdida, personas se están perdiendo. Mateo capítulo 9. Gloria a tu nombre, Dios amado. Hay personas que saben bastante Biblia. Y la pregunta es, ¿y de qué sirve eso si no lo compartes a alguien más? ¿Sabe para qué sirve eso? Muchas veces para andar discutiendo. Aquello que sabemos del Señor. Es más, me atrevo a decir, aunque solamente sepas Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú vas y le predicas a alguien y le hablas del amor de Dios de Juan 3:16, va a fluir la palabra en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te la va a poner, porque Dios quiere alcanzar a alguien más con un solo versículo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Mateo capítulo 9. Lo tenemos. Gloria a Dios. Versículo 35 en adelante. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo el Señor, mi hermano? Compasión de ellas. Ahí está la clave. Que tú sientas compasión por los perdidos. Esa compasión te va a llevar a actuar, a hacer algo por ellos. Pero mientras no tengas compasión por los perdidos, tú vas a seguir con tu evangelio como lo está llevando. Pero cuando sientas compasión, esa compasión te va a impulsar a predicarles de Cristo Jesús. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es que, mis hermanos, es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se dice que había una hermanita que estaba en silla de ruedas, postrada en cama, y aceptó al Señor. Y ahí, postrada en cama, sin que nadie lo supiera, solo Dios, oraba por todos aquellos hombres y mujeres que andan predicando la palabra. Cuando llegó aquella mujer al cielo, el Señor la recibió y le dijo: fiel sierva mía. Y la hizo pasar, y ella le dijo: ¿en qué te fui fiel, Señor? Si estaba postrada en cama. Es que, le dijo el Señor, no solamente llevar la palabra, sino también orar por los que llevan la palabra. Muchos predicadores, le dijo, ganaron almas y fueron sostenidos por mí, porque tú me lo estabas pidiendo. El galardón que le dieron fue grande, y ella pensaba que no había hecho nada para el Señor. ¿A dónde quieres llegar, hermano, con esto? A lo siguiente: tal vez eres tímido, y está bien, porque existe eso. Tal vez no puedes hablar, o te es difícil abrir un tema de conversación, pero sí puedes orar por aquellos que andan predicando. Pero sí puedes ayunar por aquellos que andan como punta de lanza, llevando la palabra, arriesgando sus vidas. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, que no hay excusas.
Porque de que podemos hacer algo para el Señor, lo podemos hacer. Recuerde el tema, ministrando lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te dio Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Qué don te dio Dios? A ver, contéstame. ¿Qué don te dio? Tú me podrás decir, no me ha dado nada el Señor. Sí te dio. Sí te dio, porque al aceptarle y sellarte con su Santo Espíritu, ahí está el don. Es solo que lo pongas a trabajar. ¿En quiénes? En las personas. ¿Me explico? Qué lindo, ¿verdad? Palabra de ciencia, predicación. Palabra de sabiduría, consejería. Hablar lenguas, todo está conectado a los propósitos de Dios. ¿Me explico? Interpretación de lenguas, fe, profecía y todas esas cosas. Lo que Dios te dio, necesitas ministrarlo a otra persona para que de esa manera le compruebes a Dios que estás ministrándole a Él en cuanto a lo que Él te ha pedido que tú hagas, entre tanto estás en esta tierra. Ir y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Dele gloria al Rey de Reyes, por favor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? A la verdad la mies es mucha, es decir, la gente es mucha, mas los obreros son pocos. Y algunos obreros lamentablemente se han vuelto contenciosos y han perdido el enfoque de lo que es este evangelio, aleluya. Ministrando lo que Dios nos ha dado tiene que ver con compartirle a alguien más lo que ha recibido de Dios. En cuanto a los dones, alguien tiene fe. Tal vez tu vecino tiene un tremendo cáncer ahí. Si tú oras por él o le dices déjame orar por ti, y vas y oras por él con la fe que tienes, y esa persona sana, ministraste a una persona lo que Dios te dio. ¿Me explico? Por eso en Primera de Pedro capítulo 4, vamos a Primera de Pedro rapidito, por favor. Primera de Pedro, que dice el versículo 10 y 11 de Primera de Pedro capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tenemos que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando habla de la multiforme gracia de Dios, se refiere a los diferentes dones que el Señor da a la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como un buen administrador de la bendita y sublime gracia del Dios Altísimo. Que dice el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ministrando lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Perdiendo el tiempo en esas cosas vanas? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta hora. ¿Qué han hecho con lo que les di? ¿Qué hiciste? Mi alma te bendice, Dios. Dios te dice: ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué has hecho? ¿O qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado?
Si alguien aquí al iniciar su carrera cristiana oraba 3, 4, 5 horas al día, quiere decir que usted tenía el don de intercesión, pero con el paso de los años dejaste de hacer eso y ahora solamente 5 minutos, horas al día. ¿Qué hiciste con ese don? Dice el Señor. Y el Señor me ministraba y recuerdo lloraba. Caí de rodillas y le dije: perdón, Señor, y aquí estoy. Lucas capítulo 12. ¿Con qué razón el apóstol Pablo dijo lo que dijo acerca de predicar? Dice: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico ¿qué? El evangelio. Eso lo dijo allá en Corintios capítulo 9. Y allá en Romanos capítulo 1 él dice algo. Él dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para el gentil. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no predicas, mi hermano? Porque te da vergüenza. ¿Por qué? Porque me da pena. Es que esto, es que aquello. ¿Y no te daba pena cuando salías de la cantina gritando ¡Ajúa! Y que viva México y esto? ¿No te daba pena eso? ¿No le daba pena cuando miraba ahí el fútbol? Y que cuando metían gol gritaba más fuerte la palabra gol que Jesucristo. Eso no le daba pena, ¿verdad? ¿Y por qué te da pena predicar las buenas nuevas de salvación? Si Pablo dijo allá en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Veamos, iglesia de Naucalpan, en la situación en la cual estamos. No predicas, pero bien que no te da pena el andar contendiendo y peleando, ¿verdad? Eso sí no te da pena. Eso sí lo haces a diestra y a siniestra. Y predicar no. Predicar te da pena, pero no te da pena andar contendiendo. Vaya. Pero vive Cristo, que esta palabra Él me la dio. Y me dijo: y me vas a cerrar con Lucas 12:48. Lea Lucas 12:48 para que vea lo tremendo que está esto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, ¿será que azotado? Poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué fue lo que te dio Dios, mi hermano? ¿Qué fue lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué fue lo que Dios confió en ti? ¿Qué fue? Te van a pedir cuenta de eso. Nos van a pedir cuentas, aquí me incluyo también. Entre más nos haya dado el Señor, más cuentas nos va a pedir. ¿Qué te dio Dios? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de evangelismo, el don de maestría, la capacidad de dar clases, el ser pastor, el ser ministro. ¿Qué te confió Dios? Yo puedo decir que Dios me confió el predicar, porque puedo ver que la predicación fluye en mi vida. Y voy a dar cuenta de la predicación que yo daba. Mucho se le pedirá al que mucho se le ha confiado. Ciertamente hay hermanos que no han recibido tanto como otros. Gloria a Dios, Dios sabe. La palabra dice allá en 1 Corintios capítulo 12 que Él reparte sus dones en particular como Él quiere y a quien Él quiere.
Pero puede ser que entre nosotros haya un varón con la capacidad de ser ministro de Dios, predicador, y no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? No lo sé. Pero la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Al predicar el evangelio, al ministrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo al predicar? Estoy ministrando el don de predicar a ustedes, mis hermanos. ¿Me explico? Ahí está. Me dio la predicación, lo pongo a ministrar. ¿Pero qué te dio a ti? En aquel tiempo los judíos ministraban a Dios directamente a Él. Le ofrecían sacrificios, ofrendas de paz, de los primeros frutos, de aceite y tantas cosas. A Él directamente en el tabernáculo. ¿Se recuerdan de los muebles del tabernáculo? El lugar santo, el lugar santísimo, la mesa de los panes, la mesa del incienso, la mesa de la propiciación, el altar del sacrificio, el lugar donde se lavaban antes de entrar. Ahí ministraban. Pero venido Cristo Jesús, nosotros venimos a ser un reino de sacerdotes que le ministramos a Él. Pero el negocio de Él en este tiempo son las almas perdidas. A ellos hay que ministrarle lo que Dios nos ha dado. Y cuando Dios me permita a mí ministrar el don de sabiduría, el don de palabra a uno de ustedes, pues ustedes me van a pedir un consejo y ahí voy a ministrarle a usted el don de sabiduría. Algunos otros tienen el don de milagros. Usted sabía que yo le he pedido aquí a ciertos hermanos que oren por mí. Les he pedido, ore por mí, mi hermanita. Me he dirigido a las ancianitas. Ore por mí, mi hermanita. Ore por el pastor también. No sea egoísta, no solamente esté orando por usted mismo. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. No, tranquilo, ore a alguien más, ore por alguien más. Según lo que hemos recibido de parte de Dios, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Entonces, lo que Dios te ha dado, vas a dar cuenta de ello, quieras o no. Ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo me he propuesto hablarle todos los días a una persona de mi Señor. Ayer lo hice. Era una ancianita que le detecté algo y le dije: tú tienes un problema con el cigarro. Ay, me dice, ¿y cómo lo supo? Por tu hablar, le digo. Y empecé a ministrarla. Pero miré un corazón tan duro en ella que ojalá Dios una vez más me permita hablarle para poder seguirle predicando, porque dice la palabra que la palabra es como un martillo que golpea ¿qué? ¿Que golpea qué? La roca. El incrédulo, ¿cómo tiene el corazón? Duro como ¿qué? Como la roca. ¿Cómo lo teníamos nosotros cuando nos empezaron a hablar? Y que no lo acepto, que esto y aquello. Y ahí estaba el hermano, la hermana predicándonos. ¡Pum! Cristo te ama, pum, otro martillazo. Cristo te ama, otro martillazo. Cristo te ama, otro martillazo. Cristo murió por ti, otro martillazo, y el corazón se abrió. Amén, mis hermanos. Y entró la palabra, le aceptamos y Él nos perdonó. Y ahora estamos libres en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: aquel a quien el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre para la gloria de su nombre. Aleluya. Dele gloria al Rey. Dele gloria al Rey. Ministra a alguien más lo que el Señor te ha dado.
lo que el Señor te confió. Si alguien ha cometido algún error, ya no estés pensando en el error que cometiste. Acuérdate que si ya te pusiste a cuentas con Dios, la palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si ya te pusiste a cuentas con Él y te dio de su perdón, te justificó una vez más. Que hable lo que quiera hablar el diablo. Usted vaya y predique la palabra, porque alguien te está esperando para que le hables de Cristo. ¿No le ha tocado eso a usted? Que empieza a hablarle y aquella persona dice: me dijiste las palabras que necesitaba escuchar. La pregunta ahí: ¿quién se movió? El Espíritu Santo de Dios se movió en ti para que llevaras la palabra, y se movió en él, en la otra persona, para que escuchara la palabra de Dios. Y acuérdese que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya.